Hola, ¿qué tal? Soy Celia Arteaga Conde, me presento, soy licenciada en Estudios Latinoamericanos. También tengo una licenciatura en Educación Preescolar, puesto que creo que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo social, integral e incluyente de nuestro país. Soy maestra y doctora en Antropología Social por el CIESAS de acá de la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta de poder estar con ustedes dentro del gran tema de planeación, diseño y evaluación de acciones de políticas públicas para construir un país incluyente, ¿no? Particularmente en esta sesión que estaré con ustedes, lo voy a aterrizar y justamente voy a ver la relación que hay entre el medio ambiente, la sustentabilidad, la sostenibilidad y el género. Últimamente escuchamos hablar mucho de género, perspectiva de género, teoría de género, mujeres, género no es lo mismo que mujeres, mujeres no es lo mismo que género, es un tema mucho más complicado. Y bueno, en temas de actualidad también hablamos de justamente la violencia que sufrimos las mujeres, violencia estructural, múltiples tipos de violencia. Empezaré justamente definiendo qué es el género. Esta palabra llegó a la lengua hispana en la década de los 80, ¿no? Voy a hacer un breve recorrido de qué es el género para ir aterrizando qué es perspectiva de género. Después, en un segundo momento, hablaré de políticas públicas. Cuando se estudian políticas públicas, se estudia genéricamente bastante neutro. Se habla de políticas públicas y se suele dar por hecho que se habla de hombres, pero no. Después, en un tercer momento, hablaré justamente de políticas públicas con una perspectiva de género, ¿no? Justamente voy aterrizando y voy entrelazando el tema del género, de la perspectiva de género, con una construcción y cómo se pueden construir políticas públicas mucho más incluyentes si incluimos el género. Y por último, justamente vincularé género con medio ambiente, aterrizándolo en políticas públicas que podamos desarrollar en nuestro país, justamente para poder hacer un país sustentable e incluyente, que no nos deje fuera a las mujeres, que somos pues más de la mitad de la población en el mundo, y que no deje fuera a ninguna persona por pertenecer a un sector social, a una clase social. Tampoco deje fuera por pertenecer a un grupo etario distinto, por pertenecer a una etnia, por ser de razas distintas, ¿no? Justamente estamos hablando y para poder intentar construir un país mucho más incluyente. Y bueno, en serio, qué gusto estar con ustedes y ojalá y después de este curso todos digan, claro, la perspectiva de género es sumamente importante para políticas públicas ambientales. Empezamos con este módulo apasionante, medio ambiente y su relación con la perspectiva de género. Es un vínculo de dos elementos estratégicos para la construcción de un país sustentable e incluyente. Bueno, quiero empezar por hablar un poco de las referencias bibliográficas que les dejé. Yo, leí muchísimo para poder hacer este curso en particular, y elegí estos 4 documentos porque me parece que sintetizan muy bien el tema que nos atañe el día de hoy. Por un lado, cómo la perspectiva de género se ve justamente de manera transversal desde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ¿no? Fue muy interesante que ellos fueron los que editaron este libro que hicieron estas dos mujeres, Barquet Mercedes y Alejandra Benítez. Si se fijan, utilicé más mujeres porque solemos escribir mujeres sobre mujeres, ¿no? Somos las que conocemos más nuestras necesidades y creo que también es una nueva forma de hacer historia, ¿no? Históricamente la historia la hacen, por un lado, los vencedores y sobre todo hombres. Entonces, bueno, aquí también para darle un giro. La segunda es del INMujeres, justamente es un documento muy interesante sobre género y sustentabilidad del 2008, que justamente reporta la situación actual de estos temas, ¿no? También de México, los 4 documentos son de México. El tercero es un pequeño texto de una revista de estudios de género que justamente
aterriza este tema de equidad de género, medio ambiente y políticas públicas, ¿no? Justamente en México, y la encargada la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hacia el 2003. Y por último, cerramos con esta lectura de Erika Fosado, justamente un texto de ayer casi, de este año, ¿no? Justamente la lógica de género en cómo se forma el discurso climático, ¿no? Cómo desde las instituciones han construido este discurso climático, ¿no? Y bueno, las 4 referencias no son muy largas, pero bueno, a mí me encanta leer, ojalá y les guste también. Recientemente, ya tendrá unos 10 años que está en los medios, en la agenda pública, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Justamente sobre la categoría de género, de la perspectiva de género, situación de mujeres. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello? Se suele igualar justamente la palabra género con mujeres, ¿no? Y es un error. El género va mucho más. Hay estudios de mujeres, ¿no? Que justamente son estudios de mujeres, pero lo que aquí nos atañe son los estudios de género, ¿no? O sea, mucho más que solamente estudiar a las mujeres. Esta imagen me pareció fascinante, justamente es de InMujeres, ¿no? De cómo las mujeres nos relacionamos con el medio ambiente en acciones y programas muy particulares de InMujeres, ¿no? El feminismo académico surgió justamente para desmontar ideas y maneras de pensar, ¿no? Cómo comprendemos, cómo explicamos, cómo interpretamos el mundo, ¿no? Sobre todo desmontar los conocimientos que han sustentado y sostenido el androcentrismo en la ciencia, ¿no? Proponen cambios de cómo podemos hacer nuevas investigaciones, ¿no? Es aquí que el género apareció en la lengua inglesa, desde los 60, 70. En México aparece en la década de los 80, ¿no? Me dijeron que ustedes ya habían tomado un curso de género, y bueno, si no, pueden leer a Marcela Lagarde, ¿no? Que también ha estado haciendo política, ¿no? Es de las autoras que más me gustan, Patricia Castañeda, son un montón de autoras. El género aparece entonces como una categoría social, una categoría cultural. ¿Para qué sirve? Para ordenar y establecer relaciones diferenciadas entre hombres y mujeres, ¿no? Justamente como viene, ¿no? Como en la imagen, ¿no? Entre nuestras maneras de pensar, o sea, mujeres, si se fijan en esta imagen que me parece muy dilucidante, ¿no? Zapatos, el amor, un niño que, bueno, también pertenece a los hombres, estereotipos, ¿no? Beber, ¿no? Coches, ¿no? Y a las mujeres cosas como más de belleza, más de casa, ¿no? Más del hogar. Entonces el género es una categoría social, es un conjunto de ideas, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura. Justamente se basa en las diferencias entre mujeres y hombres. La perspectiva de género, ¿qué es? Es una herramienta metodológica que nos permite varias cosas. Por un lado, visibilizar la condición y posición de las mujeres con respecto a los hombres, detectar también factores de desigualdad, ¿no? Justamente como les decía en la presentación, que se cree que la desigualdad surgió, es histórica, es innata, es natural, es biológica, no. La desigualdad es una condición que hemos construido, ¿no? También la perspectiva de género nos permite identificar acciones para modificar estructuras que mantienen desigualdades, ¿no? Justamente para eso es lo que nos pide. Nos sirve analizar y comprender las características que definen a mujeres y hombres a partir de sus semejanzas y diferencias, ¿no? Nos sirve justamente para erradicar desigualdades y discriminación, ¿no? Impuestas, discriminación estructural, que esconde también relaciones desiguales de poder, ¿no? Y creo que este es un tema súper interesante, ¿no? Vivimos en una sociedad racista, clasista y machista. Esto lo comparto, pero también lo dijo Alexandra Haas en una entrevista que le hizo la revista de la UNAM, que es la directora del CONAPRED, ¿no? Y ella justamente dice que la perspectiva de género nos permite sumar voces, ¿no? Nos permite comprender que el desarrollo con igualdad es responsabilidad de todas y de todos. Aquí es importante analizar a qué me refiero con interseccionalidad. Es
entender cómo el género se cruza con otras lógicas de clase social, con etnia, con la raza, ¿no? Esta es la interseccionalidad. Designar la perspectiva histórica y metodológica que de alguna manera busca dar cuenta de la percepción cruzada de estas relaciones de poder. Justamente nos sirve para analizar cómo es que aumentan las desigualdades y cómo es que aumentan los privilegios, ¿no? Y como decía, se suman por un lado condiciones de género, de clase, de etnia, de raza, de edad, de capitales, entendidos como recursos, ¿no? Los capitales entendidos como recursos tangibles e intangibles, conocimientos, capacidades que se poseen y se adquieren, además de la habilidad que tengamos para usarlos, ¿no? Y aquí uso a varios autores, Granovetter, Centeno, Durand y Massey. La interseccionalidad, yo uso una autora que se llama Mara Viveros desde Colombia, por si les interesa buscarla. También, otra cosa que nos permite analizar la perspectiva de género es justamente esta división genérico-sexual del trabajo y del empleo que establece relaciones de poder, ¿no? En las sociedades actuales en las que vivimos, los hombres, de manera general, claro, ocupan condiciones de jerarquía frente a las mujeres, ¿no? Por lo que las mujeres tenemos menor reconocimiento en lo que llevamos a cabo en nuestras tareas cotidianas, también menor ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Y lo cual se refuerza en instituciones estatales, ¿no? Particularmente en las mexicanas, en muchas ocasiones normalizamos estas desigualdades, ¿no? La perspectiva de género nos sirve para no normalizar, conocer y erradicar. Presento de manera muy somera, ya si a ustedes les interesa, por ejemplo, para este apartado consulté a Silvia Federici en Calibán y la bruja, ¿no? Tiene varios textos. En este texto justamente ella empieza abordando los mandatos de género, ¿no? Justamente nos sirven para conocer las formas de ser y las normas que debemos cumplir bajo un sistema patriarcal como es el mexicano. En estos mandatos de género designan a las mujeres las tareas de cuidados del hogar y crianza de hijas e hijos, ¿no? Esto es a lo que me refiero con el trabajo. Por un lado, las actividades que realizamos en el cotidiano, ¿no? O sea, que van sobre todo al cuidado de la familia. En muchas ocasiones en las familias, aunque no haya hijos, las mujeres somos las encargadas de la cocina, de estos quehaceres cotidianos tan necesarios y que pocos son valorados. El empleo, por otro lado, responde a actividades que tienen una remuneración monetaria y simbólica, ¿no? No necesariamente económica, pero sí simbólica por lo que lo hacemos. En algunos países se ha propuesto que se pague el trabajo en casa, independientemente si lo realiza una mujer o un hombre. ¿Para qué? Para darle el valor que merece. Algo que también, justamente, a nosotras se nos suma en muchas ocasiones trabajo y el empleo y por lo tanto tenemos múltiples jornadas laborales, ¿no? Por un lado salimos al mercado laboral, ya sea yo, por ejemplo, que les comentaba que soy profesora, y por otro lado también me corresponde hacer las actividades de mi hogar. Aunque algo que a mí me ha permitido esta perspectiva de género es construir relaciones más horizontales, donde tanto mujer como hombre o quien sea que forme su familia, no me quiero solo referir a mujeres y a hombres, independientemente de nuestra manera de sexuar, tengamos las mismas oportunidades y podamos hacer lo que deseamos hacer. Bueno, el segundo tema que les comenté que íbamos a tratar es el tema de las políticas públicas. Y aquí me pareció muy interesante ponerles esta imagen. Háganlo, busquen en su explorador de confianza políticas públicas, imágenes, y van a salir sobre todo hombres, ¿no? Que ellos son los que tienen las ideas brillantes, son los que salen al mercado laboral, son los que tienen innovaciones, ¿no? Entonces, bueno, no digo que no sea así, al contrario, ¿no? Yo creo que es importante tomar en cuenta las políticas públicas tanto para mujeres como hombres. Para este tema, como ya les comentaba, voy a hacer uso también de un libro que si les interesa lo pueden buscar, de Luis Aguilar. El libro se llama El estudio de las políticas públicas. Habla justamente
de manera genérica, en ningún momento hace ninguna particularidad de género, ¿no? Entonces aquí es cuando nosotros entramos para puntualizar, ¿no? En algún momento escuché a una feminista nigeriana que decía que el problema de los estereotipos es que nos cuentan solo una sola historia, no nos cuentan la multiplicidad de historias, por lo tanto son historias incompletas. Lo que me interesa aquí es conocer más allá, ¿no? Es ir más allá. Me acordé de cuando solo contamos una historia, contamos la mitad de la historia, ¿no? Las políticas públicas justamente contadas solo para y por hombres. Chimamanda Adichie, ella es quien dice que es peligroso hablar de una sola historia, ¿no? Por eso a mí me encanta contar historias, ella también es contadora de historias. Bueno, las acciones de gobierno, justamente sus propósitos son realizar objetivos de interés público, ¿no? Estas acciones de gobierno tienen dimensiones políticas y técnicas, y también normativas y científicas y también técnicas. Son acciones de política porque realizan objetivos de interés y beneficio social. Y bueno, de manera general, son formas en cómo los gobiernos formulan y deciden sus políticas económicas y sociales por medio de la selección y definición de los problemas públicos de sus ciudadanos. Justamente surgieron como un modo propio de gobernar, ¿no? En contra de estos gobiernos autoritarios, ¿no? Bien interesante que se hayan originado en este marco, ¿no? Justamente las democracias como la democracia mexicana, cuestionan que estas maneras de gobernar mucho más autoritarias y que no toman en cuenta las necesidades de la población. La idea de las políticas públicas es que justamente tomen en cuenta las necesidades de esta población, ¿no? Para la mejora permanente de estas democracias. La idea de la evaluación es que además de que se desarrollen de acuerdo a programas y proyectos particulares, no son acciones singulares, son acciones mucho más integrales, ¿no? O sea, la idea es que una política pública no es solo un hecho aislado, es un proceso que se integra por varias acciones, de información, de análisis, de cálculo, de crítica, de movilización, de discusión, de persuasión, de negociación y de acuerdo, que, sobre todo, tiene que responder a problemas sociales. Y justamente lo que nos interesa es que se forman a partir de una agenda, de cuando particularizamos que es un problema público, ¿no? Se formula una política, ¿no? Justamente las opciones para resolver un problema. Se seleccionan cuál es la mejor solución, se comunica la política, se implementa y se evalúa, ¿no? Justamente la manera de evaluar es que sea de manera integral, justamente que no suelen estar disociadas entre sí. Por ejemplo, no es un problema de mujeres, no es un problema de medio ambiente, no, es un problema de política pública medioambiental que nos atañe a todos, que atañe a educación, que atañe a problemas de salud. Justamente estos problemas se tienen que ver de carácter integral. Justamente, resumiendo, una política pública es una acción por la cual el gobierno dirige a la sociedad, ¿no? Nos lleva a enmarcar análisis y decisión justamente en el contexto de una gobernanza precisa, ¿no? Esta nueva gobernanza justamente va de la mano con esta democracia, ¿no? Nos permite un control más descentralizado, más horizontal, relacional, interactivo, participativo y en red. Me parece que es súper importante que es en red. Aunque este autor, como les decía, no habla de políticas públicas específicas de género ni del medio ambiente, sino de un carácter mucho más general, me gusta esta parte que hacen red, que hacen diálogo, ¿no? Justamente necesitan ser un beneficio social para la población. Y justamente, para mí, aquí viene lo interesante, políticas públicas con enfoque de género, ¿no? Justamente,
como les decía, este autor no lo señala, ni muchos otros que hacen política pública, ¿no? Normalmente se habla de políticas públicas agenéricas, asexuales, ¿no? Que no le ven este componente tan básico. Aquí mi pregunta es, ¿cómo crear una política pública exitosa? Pues para mí, para empezar, tendría que ser con un enfoque, con una perspectiva de género, ¿no? Justamente, las políticas públicas de género se planteaban en un inicio como una lucha, pero no es una lucha solamente de las mujeres ni de las feministas, no, debe estar involucrada toda la sociedad para eliminar estas inequidades y estas desigualdades. Las políticas de género empezaron siendo asistenciales, ¿no? Las mujeres pobrecitas son receptoras, son pasivas, ¿no? Ahora se proponen como una protección de corte integral que tiene en cuenta los procesos de cambio, relaciones de género, la distribución desigual de poder, ¿no? O sea, un poco lo que les comentaba, cuotas de género, puestos directivos, esta brecha salarial. Justamente el Estado es el que tiene un papel primordial en la construcción de condiciones de igualdad, ¿no? Para varones y mujeres, ya que las políticas públicas distribuyen recursos materiales y también oportunidades de reconocimiento, sobre todo un reconocimiento entre los géneros. Las políticas públicas no son neutras, ¿no? Justamente como nos lo han querido enseñar, toda política tiene impactos en las relaciones de género, y para mí la idea es que estas políticas públicas compensen, disminuyan estas desigualdades, ¿no? Las políticas públicas con perspectiva de género ponen en entredicho acciones de largo plazo, no acciones a corto plazo, que también es otro de los elementos negativos cuando se analiza una política pública. Cada vez que hay un cambio de gobierno, se empieza con una nueva política pública. Dices, ¿cómo crees? ¿No? O sea, si no se le da una continuidad, al menos en lo esencial, va a ser mucho difícil cada 6 años o cada 4 años, depende cuánto duren los mandatos, hacer políticas públicas de largo aliento. El Estado justamente debe planificar, capacitar a su personal, ¿no? Que creo que es también por lo que estamos ahorita aquí. Justamente la institucionalización de la perspectiva de género es una estrategia que nos permite posibilitar la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad, justamente a partir de la puesta en marcha de una agenda de género. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder aterrizarlo en planes y programas de igualdad dentro del gobierno, justamente, ¿no? La perspectiva de género aquí nos sirve como un enfoque que ofrece una mirada fundamental para explicar estas desigualdades y también el organigrama de ciertas organizaciones, de ciertas instituciones, de ciertos estados, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, hay que elaborar planes de igualdad de oportunidades nacionales y sectoriales. En ocasiones las iniciativas de género se perciben por los miembros de organizaciones públicos como estrategias de moda, ¿no? Justamente es un tema que está de moda, ¿no? O sea, llevamos especialistas en el tema que llevamos 10 años hablando de esto. Bueno, hay mis maestras llevan años trabajando este tema, ¿no? Entonces, que se diga de moda, justamente implica un poco compromiso, ¿no? O sea, implica un análisis somero, un análisis chafa, si así lo podemos decir, un análisis por encimita. Lo que nosotros necesitamos son análisis mucho más complejos, ¿no? Que nos permitan conocer el género no como una moda, sino como una necesidad, ¿no? Para poder eliminar, como ya mencioné, estas desigualdades. Como mencionaba anteriormente, que exista esta cuotas de género no es suficiente, ¿no? Más bien habrá que ver la pirámide organizacional, ¿no? Si refleja esta igualdad, si hay igual mujeres y hombres en puestos gerenciales o no, ¿no? Para mí eso sería... Las cuotas creo que son un primer paso, ¿no? Pero más allá es importante analizar en los empleos si hay acoso, si tienen estos permisos que les dan por ley, ¿no? Ver qué tanto esta cuota de género sí responde a ciertas particularidades.
Justamente también para poder superar estas brechas de género hay que superar esta división que les decía, ¿no? O sea, hay que superar que las jornadas laborales no se nos multipliquen a nosotras, ¿no? O sea, justamente desmontar estas prácticas sociales que son históricas y las aprendemos, pero así como las aprendemos, las podemos modificar. El feminismo justamente surgido, no surgió en los 70, surgió desde la igualdad de derechos que se proclamaba con la Revolución Francesa. Se hablaba de derechos universales, pero esa universalidad eran exclusivamente los hombres, ¿no? Entonces, bueno, era igualdad para la mitad de la población, no para la otra mitad. En el marco de la democracia política actual, la igualdad se concibe como un derecho, un fundamento ético y político, un ideal y una construcción social y normativa que busca regular la conducta de los individuos. Justamente implica eliminar distinciones y asimetrías inaceptables basadas en relaciones de poder, ¿no? Justamente la igualdad tiene que eliminar la discriminación, ¿no? Aquí, bueno, todo esto que les comento de la igualdad, y esto viene en una de sus lecturas, ¿no? O sea, varias autoras y autores que les he comentado son extras, digamos, pero en sus lecturas viene todo esto, ¿no? En México el sufragio femenino fue hasta 1953. Y hay otros hechos históricos que son logros, ¿no? Justamente a nivel institucional, que han permitido y que, bueno, han hecho que se intente alcanzar esta igualdad entre mujeres y hombres, que tiene que ver por un lado con el movimiento feminista y por otro con movimientos y procesos de democratización. Por ejemplo, en 2006, en el Diario Oficial de la Federación, se creó, bueno, hasta 2006 creo que tiene muy poquito, ¿verdad? Pero bueno, ya está en el Diario de la Federación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. ¿Para qué? Para regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. En 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para erradicar la violencia de género. Podrá resultar muy general, pero si les da curiosidad, consulten la ley. Habla también de modificación en patrones socioculturales. Habla en cómo desde la educación en casa, desde la educación en la escuela, podemos erradicar estas desigualdades que en muchos casos pues son inmensas. También los institutos estatales de la mujer han sido buena base justamente de cómo se ha institucionalizado la perspectiva de género, ¿no? Y para poder ver cómo el género tiene que estar de manera transversal en las instituciones. Justamente, las políticas públicas con perspectiva de género, como el Estado y como las instituciones, son las que tal vez no las producen, ¿no? O sea, porque en general se producen en casa, en una educación mucho más básica, pero sí reproducen estas desigualdades de género, ¿no? Se traducen en prácticas y políticas que suelen ser discriminatorias para las mujeres. Esta institucionalización de género, ¿a qué me refiero? A cómo incorporarla en los asuntos estatales. ¿Cómo? Adoptar, crear, implementar reglas y políticas al interior de las instituciones justamente para modificar esta situación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, alianzas políticas, contratar especialistas en el tema para poder conocerlo, porque muchas veces normalizamos esta desigualdad, ¿no? Que no haya acoso, que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, que estén en puestos directivos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer de manera particular. Por desgracia no hay una reforma integral del Estado que favorezca y que facilite estas transformaciones. Habrá que seguir construyéndolas, ¿no? Justamente creo que las políticas públicas son las que pueden reconocer justamente las necesidades para poder aplicar una política pública mucho más particular. A pesar de esto, en el país sí en el país y en el Estado se han incluido objetivos que han podido materializar la institucionalización de género, ¿no? Justamente de manera transversal. Y ahorita veremos a qué me refiero. La institucionalización del género, ¿qué es? La incorporación justamente de la perspectiva de género en los asuntos del Estado.
que implica adoptar, crear, adecuar e implementar reglas y políticas al interior de las instituciones estatales para modificar positivamente la situación de las mujeres. Desde la perspectiva de género, las políticas públicas se clasifican con estas 4, ¿no? Ya les adelanté un poco a qué me refiero con transversalización. Políticas ciegas al género son las que no consideran necesidades e intereses muy concretos de mujeres y hombres, ¿no? O sea, que nos ven, de alguna manera pueden tener efectos discriminatorios y pueden reforzar las desigualdades de género. Por otro lado, las políticas específicas para mujeres. Estas se dirigen a las mujeres como usuarias y beneficiarias, ¿no? Justamente el problema es que dejan al margen el cuestionamiento sobre desigualdades de género, no intentan transformar. Las políticas de género sensibles al género, se llaman género sensitivas sensibles al género. Entonces, sí toman en cuenta las diferencias de género y las diferencias de acceso y control de los recursos y de poder, diferencias en cargas de trabajo y posibilidades para la toma de decisiones. Su meta es lograr igualdad de oportunidades y no discriminación. Se guían por el principio de igualdad de género. Estas políticas sensibles al género ya están incorporadas en nuestros estados mexicanos. Por último, la que les comentaba, la transversalización de la perspectiva de género, es un enfoque en políticas públicas y una estrategia al interior de instituciones que se dio históricamente en la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi en 1985, hace 34 años. Después en otra conferencia en Pekín en el 95, se habló particularmente de estudios de género. La idea de la transversalización de esta perspectiva es poder valorar implicaciones que tiene para las mujeres y hombres cualquier acción que se planifique, ya sea una legislación, una política o un programa en todas las áreas y en todos los niveles. Intenta transformar un orden social que se basa en relaciones de género excluyentes y en relaciones de poder para poder cambiar las condiciones de mujeres y hombres para avanzar hacia la igualdad. Esto último es una cita de la página 26 de una de sus lecturas. Es una medida, ¿no?, que implica pues varias estrategias por parte del Estado, ¿no? Cambios en cómo funcionan las instituciones. Hay varios puntos, aquí destaqué unos de ellos, ¿no? Justamente contar con marcos normativos internacionales y nacionales, ¿no?, que en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Por otro lado, contar con una voluntad política y un compromiso institucional para facilitar y favorecer la inclusión de esta perspectiva de género en la estructura, en la base y también en las políticas públicas mucho más aterrizadas. Incorporar temas relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres en la agenda política, ¿no? O sea, justamente darle visibilidad. Por otro lado, asegurar la sensibilización sobre temas de género, ¿no?, entre el personal. En muchas ocasiones está la voluntad, está esa visibilidad, pero no hay alguien que nos lo explique, alguien que nos lo desglose como lo estoy haciendo yo ahorita, ¿no? No se ve la importancia de hablar de género si se iguala a mujeres. El género, por lo tanto, es algo mucho más complejo que permite redistribuir el poder de una manera mucho más igualitaria. Orientar a través de políticas públicas y también al interior de las instituciones, ¿no? O sea, lo que les comentaba. Garantizar la participación política de las mujeres, ¿no?, como les decía. No como beneficiarias pasivas de programas sociales, ¿no?, como Prospera y todos estos programas que hay, sino también como agentes de cambio, ¿no? También es bien importante vernos a las mujeres como sujetas de cambio. Conocer, identificar y analizar cómo las diferencias y desigualdades inciden en la estructura social, ¿no? Esta normalización hace que ya lo tengamos en las venas. Tomar en cuenta investigaciones académicas, porque hemos escrito mucho desde la academia,
los estudios de género, de mujeres, demandas feministas, demandas de organizaciones civiles, para poder enriquecer qué acciones tomar en cuenta. También formular estrategias para lograr el diseño, implementación y evaluación. Crear políticas y programas para minimizar las brechas creadas por la desigualdad. Monitorear, ¿cómo? Dar seguimiento a estas acciones, ¿no? O sea, no es nada más decir, bueno, ya eres directora, no. ¿Cómo llegaron a ese puesto directivo? ¿Cuánto tiempo va a estar en su mandato? ¿Quién va a estar a su cargo? ¿Qué persona? ¿No? O sea, también reeducarnos a que las mujeres podemos ser jefas, podemos estar en estos puestos directivos. Planear políticas, ¿no? Donde los varones vean su identidad también como un principio de igualdad. También contar con una parte de presupuesto destinada a este tema en particular. Normalmente, o bueno, en muchas ocasiones, hay voluntad y estrategias, habrá que contar con un presupuesto para poder aterrizar estas propuestas. Y diseñar indicadores de género, ¿no? Que arrojen datos concretos, porque si no, seguiremos perpetuando estas desigualdades. Lo saqué de estas páginas, pero bueno, es un texto de mi hogar. Y bueno, ojalá y les esté gustando este módulo. Yo sigo muy emocionada. Un poco para recapitular, para no abrumarnos con tanta información, porque yo sé que es tanta información. Hablamos sobre todo de la categoría social de género. ¿Qué es esto? Son los mandatos, las condiciones que se nos asignan a mujeres, hombres, ¿no? Independientemente de nuestra manera de sexuar, que se nos asignan distintos roles, ¿no? Que hacemos en la vida cotidiana. Las mujeres, por un lado está el empleo y por otro lado está el trabajo. El empleo como el trabajo que hacemos fuera de la casa, fuera del hogar, que es un empleo remunerado, y por otro lado el trabajo que hacemos dentro del hogar, que normalmente ese trabajo recae en manos de nosotras las mujeres. Esto justamente forma parte de esta división genérico-sexual del trabajo, ¿no? Que históricamente ha hecho que las mujeres queden subordinadas a su casa. Entonces, bueno, de alguna manera este fue un poco el recorrido que hemos hecho hasta ahora de género, justamente como una característica, como un concepto, como una perspectiva. La perspectiva de género, ¿para qué nos ayuda? ¿No? Nos ayuda para poder conocer las diferencias y también las similitudes entre hombres y mujeres, y para poder, sobre todo, erradicar las estructuras que hacen que vivamos en una condición desigual, que no tengamos igual acceso a los empleos, que exista esta brecha salarial, que tengamos múltiples jornadas laborales, ¿no? Además de salir a trabajar a la calle, también hacemos como nuestro trabajo históricamente, que a mí me parece que podemos desmontarlo, ¿no? Justamente hay varias autoras que proponen que el trabajo en casa se pague, ¿no? O sea, independientemente si lo hace un hombre o una mujer. Yo creo que es importante si lo hace un hombre o una mujer, es un trabajo que se tiene que hacer. Por otro lado, las políticas públicas, ¿no? O sea, utilizamos sobre todo a un autor que nos dice de manera bastante androcéntrica, como lo vimos, ¿qué son las políticas públicas? Son las maneras en cómo el gobierno, nuestros gobiernos, analiza las necesidades de la población, en este caso de la población mexicana, como vimos antes de la perspectiva de género. Justamente las políticas públicas no se solían estudiar desde esta perspectiva de género, ¿no? Entonces sirven para ver la agenda que el gobierno tiene de acuerdo a las necesidades de su población, ¿no? Entonces después pasamos justamente para que una política pública sea mucho más asertiva, sea mucho más amigable y justamente ayude a la construcción de un país mucho más incluyente. Yo le agrego, y bueno, como lo estamos viendo, le agregamos esta perspectiva de género, ¿no? Que esto nos incluye a las mujeres como tomadoras de decisiones, nos incluye y por lo tanto intenta disminuir y erradicar, de ser posible, esta desigualdad que hay entre mujeres y hombres con todas estas categorías que anteriormente mencionamos y analizamos. Cómo nos cruza, por un lado, el género, nos cruza la edad, hay personas mucho más vulnerables, los niños y los adultos, las adultas mayores son mucho más vulnerables que alguien justamente que está en su etapa mucho más económicamente activa.
También las poblaciones indígenas, ¿no? En la etnia que nos cruza, que cruza las poblaciones indígenas. Está también la raza y, bueno, un montón de otras características capitales, ¿no? Entendidos como los recursos que poseemos. La idea de la interseccionalidad, como ya vimos, es que todas estas características no contribuyan a hacernos más desiguales, no contribuyan a fomentar esta desigualdad que hay en el país, sino al contrario, ¿no? Justamente que ayuden a conocer las necesidades particulares de cada uno en un momento determinado, en un espacio, en un momento histórico determinado, para poder hacer políticas públicas con un enfoque de género mucho más delimitado, conociendo las necesidades de la población a la cual van a responder estas políticas públicas. Entonces, bueno, esta primera parte pudimos ver esto con distintos autores, con las lecturas que ustedes van a hacer y, bueno, con otras autoras que hablan desde su trinchera como mujeres y desde su trinchera feminista. En esta segunda parte, justamente todo esto que ya vimos, cómo se construye una política pública con un enfoque crítico de género, lo vamos a aterrizar en materia medioambiental, ¿no? ¿A qué nos referimos con materia medioambiental? ¿Qué temas son los que se tocan? ¿Qué temas son los que no se tocan? ¿No? Porque acordémonos que esta es desigual, que el tema de género no incluye solo a las mujeres, nos incluye a los seres humanos justamente y también, ¿no? O sea, como ahorita ya hemos visto que nos estamos acabando nuestra casa, nuestra tierra, es momento de hacer un llamado, que bueno, se viene haciendo desde hace tiempo, pero es momento de hacer un llamado para que estemos mucho más conscientes de nuestra huella ecológica. Nos estamos acabando la biodiversidad, el agua, el cambio climático, son problemas muy graves. ¿Cómo lo articulamos con el género y con la perspectiva de género para hacer un país más incluyente y sostenible? Es lo que veremos en esta segunda parte. Otra manera de medir los avances que también se propone hay muchas maneras, ¿no? Yo planteo estas y otras dos, índice de desarrollo relativo al género, ¿no? Mide el progreso, esperanza de vida, alfabetización, ingresos, para que se vean disminuidas las desigualdades. Penaliza la desigualdad y, por otro lado, está el índice de potenciación de género. Mide la participación política y el poder de decisión, justamente, tomando en cuenta qué porcentaje de mujeres y hombres tienen encargos importantes, ¿no? Evalúa la participación de mujeres en foros, la posibilidad de participar en la vida política, en la vida económica. Sigo haciendo referencia al texto, al primer texto que vimos para este módulo, ¿no? Al de Barquet y Benítez, de transversalización de la perspectiva de género. Aquí señalé desde una parte mucho más analítica y ella propone estos índices, ¿no? Que creo que son estrategias de cómo poder evaluarlos cada quien desde su trinchera. Y bueno, justamente para que la transversalización de la perspectiva de género pueda lograr igualdad, es necesario modificar reglas, prácticas y estructuras estatales y también, por lo tanto, el orden social estatal y el orden social en casa, ¿no? Me gustó mucho esta imagen. El ajolote nos representa, la mariposa monarca, etc. La importancia del otro tema que veremos en esta segunda parte del módulo, políticas públicas medioambientales con perspectiva de género. Regresamos para ver esta segunda parte del módulo mucho más específica en cómo las políticas públicas medioambientales deben incluir una perspectiva de género. Para esto fue que elegí las lecturas 2, 3 y 4 de Inmujeres, de Ruiz y López y de Fosado. Las desigualdades sociales producidas por asimetrías de género no son una simple falla de estas políticas públicas que requieren atención, bueno, si hay tiempo, ¿no? Sino más bien son parte de las causas estructurales, de esta violencia estructural que incluye pobreza, que incluye violencias.
y también del reparto inequitativo de la riqueza. También es un obstáculo para poder construir esquemas de producción y consumo para una vida digna y sustentable para mujeres y hombres en nuestro país. Justamente para poder establecer un diagnóstico sobre temas clave en la articulación de género y medio ambiente, les propuse la lectura de Inmujeres, que nos lleva a analizar cómo las mujeres nos hemos relacionado con el medio ambiente, justamente a partir de cuestionamientos de sectores críticos, de los académicos. Se plantea concebir la sustentabilidad como un conjunto de estrategias que se conectan, que se construyen en niveles micro, meso y macro, para poder poner en marcha procesos de transformación económicos, sociales, culturales, sustentables. La idea de quién usa los recursos, cómo, por qué, para qué los usa, justamente son aportes más clarificadores de este binomio que se basa en la perspectiva de género, ¿no? Justamente esta relación que tenemos desde la perspectiva de género de los factores medioambientales. El género y la perspectiva de género aparece como una categoría de análisis de los cambios ambientales y en propuestas de conservación, porque es un enfoque mucho más completo y mucho más amplio. Las relaciones diferentes de mujeres y hombres con la naturaleza se han construido socialmente, gracias a la cultura y gracias al rol que participamos y que incluimos en nuestra vida cotidiana. Me parece que el diagnóstico de Inmujeres se basa en distintos temas que podrán haber visto, ¿no? El agua, ¿no? Justamente el problema del acceso de las mujeres al agua, ¿no? Justamente creo que fue de la problemática que fue como el primer antecedente de justamente esta articulación. La mala calidad del agua y la falta de drenaje originan problemas de salud, ¿no? Hay que ver cómo lo perciben las mujeres y como un reto hacia el acceso al agua. Agricultura. Justamente no hay acciones particulares que permitan a las mujeres acceder a agua de riego para la agricultura de manera igual que los hombres. Cambio climático, ¿no? Es importante conocer el marco jurídico e institucional, ¿no? Justamente esta conciencia social que se ha despertado en torno al deterioro ambiental lo ha convertido en un asunto de interés público y de política gubernamental. El impacto de las actividades humanas en el sistema climático se incluyó ya en la agenda internacional, ¿no? Justamente ya se ve un tema, como mencionaba, que nos estamos acabando nuestro planeta. La relación con la biodiversidad, ¿no? Justamente hay varios programas que incluyen esta parte de mujeres y esta parte de género. Uno de ellos es hacia la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental. Justamente la idea es crear mecanismos para orientar y facilitar la incorporación de la perspectiva de género en acciones vinculadas a la protección del medio ambiente, del cambio climático, preservación de la biodiversidad y el ordenamiento ecológico. Es importante conocer este marco jurídico e institucional. La situación de la biodiversidad en México, pues sabemos que es bastante crítica. Es uno de los problemas ambientales más serios para nuestro país. Las causas se encuentran arraigadas en nuestra forma de vida, ¿no? Nos hemos acabado justamente con nuestros ecosistemas y con la biodiversidad. Tiene que ver con el crecimiento de la población, el cambio de uso de suelo, crecimiento de infraestructura carretera, incendios, cambio climático global, extensión de ecosistemas y también de las múltiples especies terrestres mexicanas que están en peligro de extinción. Es importante tomar en cuenta la participación de las mujeres en las estrategias de conservación de la biodiversidad. El reto, claro, está poder integrar esta perspectiva de género desde el diseño y en la ejecución de los programas de conservación. Las políticas públicas ambientales con una perspectiva de género se plantea también
en este texto aparecen como una oportunidad para el cambio, ¿no? O sea, son una oportunidad para cuestionarnos dónde estamos parados y por lo tanto cómo poder cambiar la situación en la que nos encontramos. Son varios puntos, ¿no? Remover barreras culturales, ¿no? O sea, nosotras no podemos participar en estos programas de conservación. La mayor parte de gran parte de población indígena que protege sus territorios son mujeres, por ejemplo, ¿no? Justamente habrá que superar estereotipos de que las mujeres solo nos quedamos en el ámbito de la casa. El cambio hacia la igualdad de género justamente debe orientarse a superar obstáculos, ¿no? Justamente modificar la división genérico-sexual que ya les comenté en la primera parte de este módulo. Podemos cambiar estos roles y estereotipos. No se vale que sea, no, es que ya está arraigado a mí, ya es algo histórico, es algo que me enseñó mi mamá y mi papá y no puedo cambiar. No. Podemos construir nuevos paradigmas, nuevos estereotipos con nuestra familia, con nuestras parejas. El género, la perspectiva feminista nos permite construir estas relaciones de manera mucho más horizontal. También implica ver la sustentabilidad no solamente como lo verde, va más allá, es lo verde, pero también ver una parte económica, social y cultural como un proceso. También es importante diseñar estrategias, ¿no? O sea, no es nada más decir, bueno, sí, ya está la cuota de género, habrá que generar sinergia, ¿no? Como se plantea desde mujeres, para poder justamente orientarnos al cambio. También es importante relacionar estas acciones que son de largo plazo, no de corto plazo, con otras políticas, no solo ambientales, ¿no? Con políticas sociales, con políticas de salud pública. Por lo tanto, actuar en conjunto. La integralidad como una apuesta metodológica, justamente, ¿no? Desde el ejercicio de políticas públicas, mirar todos los ángulos del problema. También es importante que no sean políticas públicas neutras, ¿no? O sea, como en general hablamos de la humanidad, no. O sea, somos distintos, pertenecemos a géneros distintos, pertenecemos a clases distintas, etnias distintas, razas distintas, edades distintas, tenemos distintos capitales. Justamente también hay que cambiar estereotipos, ¿no? O sea, las leyes hablan de cambiar estereotipos y modos de pensar. Deben ser específicas y responder a necesidades particulares de cada problemática. No es lo mismo que lo que necesitamos aquí en la Ciudad de México que en una región donde para poder obtener agua las mujeres tienen que caminar kilómetros y poder llenar un galón para toda su familia. Es importante una evaluación constante, poder caminar hacia la igualdad y hacia un país más incluyente. Justamente poder construir un modelo incluyente, ¿no? Justamente de lo que hablábamos hace rato, gobernanza ambiental, como con una perspectiva de género, que integre necesidades y conocimientos de personas y comunidades afectadas. Comprender factores socioculturales de la discriminación por género. Primero los comprendemos y luego intentamos cambiarlos. Reflexionar sobre actitudes sexistas, machistas, misóginas en ámbitos privados y también en públicos. No podemos seguir reproduciendo este tipo de violencias. Participación política de mujeres como gobernadoras, senadoras, diputadas, ¿no? Políticas públicas transversales, discriminación como un problema no de mujeres, sino de toda la sociedad. El medio ambiente y la perspectiva de género justamente nos va a ayudar para construir un país sustentable e incluyente. Aquí ya estamos yendo un poco a las otras lecturas. Como ven, hice una mezcla, un análisis de las lecturas que les presenté, de las que van a analizar con otras para poder complementarlas y que sus lecturas no fueran tan tediosas, ¿no? A mí me parecen bastante agradables, pero bueno, ojalá piensen igual que yo. En México, particularmente, se ha intentado tener una postura política para trabajar en el sector ambiental con estos principios de equidad y de una perspectiva de género. Se dio desde 1999 en una primera reunión entre Conmujer, Semarnat y la Red de Mujer y Medio Ambiente.
Justamente México ya tenía una declaración para la equidad de género de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Es importante justamente analizar cómo, a pesar de que ya se contaba con estos recursos, no siempre quedaba claro de qué se hablaba, no siempre se capacitaba a la población, no siempre se capacitaba a las personas que tenían que llevarla a cabo, y por lo tanto, a pesar de ser leyes muy buenas que reconocían igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones, no se bajaba a un nivel más práctico. Hacia el año 2000, justamente un año después de esta reunión, ya había una declaración mucho más política. Se tenían lineamientos para un plan de acción mucho más particular, ¿no? El organismo oficial que atendía el tema de las mujeres y el tema de género estaba creando como estos primeros pasos para la creación de una dirección de equidad de género, ¿no? Justamente que es resultado del esfuerzo de sectores gubernamentales, sociales, académicos y de cooperación internacional. Con la transformación de la Comisión Nacional de la Mujer al INMujeres, que conocemos ahorita, esta nueva administración determina, incide y evalúa los efectos de las políticas públicas en las mujeres y trabajar de esta manera transversal, esta transversalidad del género, esta importancia de la transversalidad del género. En 2001, la Semarnat e INMujeres firman un convenio de colaboración y establecen un programa de trabajo conjunto. Trabajo conjunto es un tema que yo insisto muchísimo. No podemos trabajar aisladamente, Semarnat, de INMujeres, de Segov, no podemos trabajar las instituciones de manera aislada. Claro, cada quien desde sus posibilidades, pero creo que un diálogo sería muchísimo más productivo. Existe el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que considera que hombres y mujeres tienen participación y responsabilidades diferenciadas, así como un acceso desigual al control, uso y beneficio de los recursos, tanto naturales como económicos. La equidad y la igualdad es una meta en relación de mujeres y hombres y entre mujeres y hombres, y nuestra relación con el medio ambiente. Se busca, como ya mencioné, la transversalidad de la perspectiva de género, ¿no? Justamente modificar aspectos jurídicos, administrativos, de gestión, monitoreo, comunicación social y de personal, así como la asignación presupuestal etiquetada. Eso es un tema bien interesante, búsquenlo porque México fue quien impulsó este presupuesto etiquetado, ¿no? No habría hablado de él por su nombre, pero es justamente cómo mujeres podemos acceder a los mismos estratos laborales que los hombres y poder poco a poco incorporar la dimensión de género. Corresponsabilidad y participación pública, ¿no? O sea, también donde la sociedad en los diferentes niveles de organización y representación es un pilar para lograr políticas públicas efectivas. Procesos de gestión ambiental y desarrollo sustentable con equidad de género. Propuestas concretas, concreción, proyectos comunitarios que articulen ejes ambientales, de equidad y de calidad de vida. Justamente la apuesta por el trabajo de inclusión, de equidad de género, lo cual nos permitirá hacer un país mucho más justo. Esto se tiene que reflejar no solo en la población objetivo particular de las políticas públicas ambientales. Es decir, por un lado, las políticas públicas sí tienen que ser muy particulares para responder a necesidades específicas y por otro lado tiene que modificar también la estructura, mantener y desarrollar condiciones de igualdad donde servidores públicos, mujeres y hombres intenten resignificar sus espacios de convivencia, ¿no? Que las mujeres participemos en la toma de decisiones ambientales. Justamente, la inclusión de la dimensión de género es una posibilidad más de articular proyectos concretos en las localidades, como les comentaba, donde la diferencia de percepciones y relaciones de los seres humanos con su entorno
permita impulsar alternativas de desarrollo hacia la sustentabilidad acorde a las necesidades locales. Por lo tanto, no es útil señalar que hombres y mujeres experimenten de manera diferente el cambio climático. Sí, claramente que tenemos una relación diferente con el medio ambiente, con los recursos naturales. Esto podría sonar muy lógico. La idea es que las brechas de la desigualdad no persistan. Por lo tanto, habrá que mostrar cómo se construye y se expresa estas diferencias en contextos particulares. Por otro lado, y esto es una tarea importantísima que no se suele ver cuando hablamos de sustentabilidad, de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable implica solamente explotar los recursos de tal manera que sirvan y que queden para las futuras generaciones. Así se plantea un desarrollo sustentable. No se plantea y no se cuestiona este modelo de desarrollo económico que ha generado todas estas desigualdades de manera económica. Justamente es una postura crítica hacia este desarrollo capitalista brutal, donde todo es consumo, donde todo es ganancia, donde no se recicla, donde la vida es desechable. Lo interesante es que además de que podamos reciclar la ropa y acciones mucho más particulares que yo lo veo con mis alumnos, como no usar plástico, no usar popotes, usar transporte público. Por lo tanto, el transporte público tendría que ser mucho más eficaz. En las tiendas deberían de darnos oportunidad de comprar de manera distinta. Se cuestiona este consumo capitalista voraz. Se cuestiona que las relaciones, como diría Bauman, son líquidas. Nuestras relaciones ya no perduran. Nuestras relaciones con los otros seres humanos son desechables. Por lo tanto, esa es también nuestra relación con el medio ambiente. Eso es una postura crítica que intenta, a partir también de la interseccionalidad, ver cómo influye en este desarrollo capitalista la desigualdad de género, de clase, de edad, de etnia, de raza, de capitales, que esto no nos sume más desigualdades, que esto no sume desigualdades entre la población, entre mujeres, entre hombres, sino que permita hacer una sociedad más justa. Bueno, planteo justamente la formación de un modelo incluyente de gobernanza ambiental con perspectiva de género que permita integrar las necesidades y los conocimientos de las personas y de las comunidades para las cuales estamos trabajando. También es importante comprender factores socioculturales de la discriminación por género. No pensamos de igual manera en el ámbito rural que en el ámbito urbano. No pensamos igual mi generación que la generación de mis padres, de mis abuelos, que la generación de mi sobrina, que la generación de los futuros que están por nacer. Somos distintos por edad. Somos distintos y por lo tanto estos factores socioculturales son muy específicos. Y las políticas públicas impactan de manera diferenciada por género. Hay que hacer políticas públicas que vayan hacia esa igualdad, no que generen más desigualdad. Hay que reflexionar sobre nuestras actitudes cotidianas en los ámbitos privados, en nuestra casa, con nuestra familia, en los ámbitos públicos con quien trabajamos, construir relaciones más horizontales y más amigables. Participación política de las mujeres, a eso es a lo que me refería hace rato. Somos de la posibilidad que seamos presidentas, gobernadoras, senadoras, diputadas, directoras, sin necesidad de que se nos obstaculice poder llegar a estos escalones. Políticas públicas transversales en género, que sean sistemáticas, que se vean en planes nacionales, que se vean en planes estatales, que se vean en planes municipales. Poder concebir la discriminación como un problema no de mujeres, no exclusivamente para las mujeres, sino de toda la sociedad. Claro, recordemos que somos además
más del 50% de la población mundial. El cambio climático es un fenómeno que nos obliga a pensar en las prácticas de reproducción y producción que sostienen la devastación ecológica y la desigualdad, ¿no? Justamente, como les decía, hay que cuestionarnos este modelo económico, ¿no? Hay que tener un enfoque interseccional, ubicar la clase, la etnia, la edad, los contextos que son distintos al momento de experimentar los efectos del cambio climático. También, esto es ya la última lectura, que me parece que es mucho más crítica, ¿no? O sea, justamente esta lógica del género y el discurso climático, cómo va de la mano, ¿no? Cómo va de la mano esta destrucción de la naturaleza y con esta discriminación, sobre todo hacia las mujeres. Es necesario, justamente, dejar de lado el proceso de simbolización y de ejercicio de poder, ¿no? Justamente, cómo construimos estas diferencias genérico-sexuales, ¿no? Reconocer una base analítica, cómo el género opera partiendo de esta definición de problemas, estableciendo condiciones para la reproducción de un orden socioambiental. Y bueno, termino, y bueno, aquí ya vamos hacia el cierre, justamente recapitulando un poco, el género como una construcción sociocultural aparece para poder vislumbrar desigualdades entre mujeres y hombres. Permite poder conocer estereotipos, patrones, condiciones y sobre todo desmontar estas desigualdades. Permite también cuestionarnos nuestra relación y esta división sociogenérica del empleo. Particularmente en las políticas públicas, cómo los gobiernos deciden sus políticas, es importante tener esta gobernanza más precisa, esta gobernanza que sea horizontal, relacional, en red, lo que yo les comentaba. A pesar de que las políticas públicas no se originaron con esta perspectiva de género, ya incluirla, por favor. Una política con perspectiva de género debe involucrar a toda la sociedad para poder construir una sociedad más justa e igual. Debe ser a largo plazo. Debemos incorporar esta perspectiva de género en los asuntos estatales. También, para poder conocer esta igualdad de oportunidades, tenemos que eliminar cualquier tipo de discriminación que no garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las políticas públicas ambientales con perspectiva de género permiten cambio, remover barreras culturales respecto al papel de las mujeres, romper estereotipos, nos permite articular proyectos donde sean de acuerdo a las necesidades locales. Y bueno, por último, quiero destacar qué componentes son muy importantes cuando estudiamos esta cosa del género, ¿no? Son varios componentes. Un componente simbólico, esto lo presenta el último texto, ¿no? Que de Fossado, que se basa también en otras autoras como Joan Scott, que habla de cómo el género también fue de las pioneras en poder aterrizar estas cuestiones de género a aspectos mucho más particulares. Esta última lectura, nos habla de un componente simbólico, estos códigos binarios que nos complementamos mujeres y hombres, que las mujeres usamos rosa y los hombres azul, que las mujeres a la casa en lo privado y las mujeres en el ámbito público. La idea es romper con estos estereotipos. El componente corporal, justamente cómo nos relacionamos a través de nuestra manera de sexuar,
Para mí sería importante también evitar estas discriminaciones, ¿no? O sea, finalmente, pues cada quien decide lo que le gusta. Componente identitario, justamente como un proceso de apropiación, posicionamiento y reelaboración de estas tipologías por medio de cómo explicamos subjetividad, cómo explicamos lo que nos duele, lo que nos gusta, con qué nos identificamos. Yo concibo la identidad como algo que está en constante construcción, como Gilberto Jiménez, si les interesa también ahondar más en estas cosas identitarias. Que la identidad no se defina por cómo nacemos, sino más bien por cómo gustamos, por cómo nos gusta, por esta parte mucho más social. Este componente de los mandatos afectivos, cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos conectamos, ¿no? Justamente hay que reflexionar esta división genérico-sexual, que no implique desigualdad, sino que al contrario, ¿no? Este componente de posición, ¿quién controla los recursos? ¿Quién toma las decisiones? ¿No? Justamente son recursos materiales y simbólicos que se pueden ocupar en la estructura social y en la toma de decisiones. Y un componente espacial que habrá que evitar que los mecanismos dicten exclusión, ¿no? Según territorio y según ya sean masculinos o femeninos. Es decir, la integración de la perspectiva de género en la política climática no es como nos gustaría. Seguimos en construcción. Hay una parte técnica institucional que ya está en la agenda, pero tenemos que seguir en esta construcción. Tenemos que seguir en esta igualdad de género. Reconocernos como una obligación en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tenemos que proponer políticas públicas desde nuestro país. Tenemos que proponer políticas públicas con perspectiva de género. Tenemos que decir, como bien lo plantea la última autora, dirigirnos hacia un orden social mucho más justo. Esta autora también propone que el feminismo, en su vertiente ecológica, aporta mucho, ¿no? O sea, justamente cuestiona. Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, nuestra precursora del feminismo, que a finales de 1940 ella dijo que nos hacíamos mujer, que dependíamos de los otros, pues ella cuestiona eso. Habrá que cuestionar este orden social que hace que nuestros derechos se vean vulnerados, que hace que las mujeres, a pesar de ser el 50% de la población, estemos en carácter de exclusión. Yo espero, y con este curso espero, que ustedes, si vamos a pensar en políticas públicas, las pensemos con su apellido de perspectiva de género, las pensemos con su apellido de políticas medioambientales, para poder construir un orden social más justo que nos lleve a erradicar cualquier tipo de desigualdad entre mujeres y hombres, entre las propias mujeres y entre los propios hombres. Ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes y ojalá haya podido inyectar esta pasión por lo que hago, esta pasión por construir un mundo mucho más justo, un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo donde no haya desigualdades, un país mucho más incluyente, un país que no primero vea si somos mujeres y hombres, sino un país que marque sus políticas públicas con un enfoque de género que nos ayude a construir y a seguir en la construcción de un país igualitario y justo. Cerrando con este módulo, es triste porque ya terminamos, ojalá nos volvamos a ver. Y bueno, recapitulando un poco, ¿no? Empezamos con el género como una categoría analítica y como una categoría social. ¿Okay? Justamente lo que nos permite es no ver las desigualdades como naturales, no ver las desigualdades como históricas, sino más bien socialmente construidas, ¿no? En relación a estas diferencias entre mujeres y hombres, y a un montón de cosas, ¿no? Se intenta en ocasiones decir que estas desigualdades tienen un componente histórico, mágico, religioso. Más bien ya analizamos que estas
desigualdades y los factores que originan las desigualdades, pues las hemos construido a lo largo de la historia, mujeres y hombres por igual. Después justamente vimos cómo aterrizar la perspectiva de género en políticas públicas, ¿no? Como les comentaba en la presentación, cuando busqué en internet imágenes para políticas públicas, ¡pum!, aparecían solo hombres, ¿no? Entonces, bueno, hagan la prueba y van a ver cómo las políticas públicas, en general los temas de política, se suelen ver solamente que los realizan los hombres. Entonces, bueno, la importancia de la perspectiva de género para la construcción de políticas públicas es que justamente intenta ver cómo las necesidades de la población a la cual le vamos a aplicar estas políticas públicas son diferentes. No tenemos las mismas necesidades mujeres y hombres, no tenemos la misma relación con la naturaleza mujeres y hombres, claramente que es una relación distinta, ¿no? Pero para lo que nos sirve, la perspectiva de género para analizar estas políticas públicas medioambientales es para conocer, por un lado, cómo nos relacionamos con la naturaleza, con el medio ambiente, con los seres vivos, los animales, con nuestros recursos naturales, con la tierra, y también ver las necesidades que hay en cada población. Para hacer políticas públicas mucho más incluyentes se necesita, para mí es fundamental, la perspectiva de género. Permite dilucidar estas diferencias y sobre todo intentar erradicarlas, ¿no? Permite que las mujeres también accedamos a los mismos puestos que los hombres. También habla de las cuotas de género, que no es suficiente que haya un número mayor de mujeres, sino hay que analizarlo, hay que ver qué tanto impacto tienen, hay que ver qué tanto las dejan que toman decisiones. Otra manera de poder evaluar estas políticas públicas es ¿qué puestos en general tomamos las mujeres? ¿Puestos directivos? No. ¿Puestos de subdirección? Tal vez, ¿no? Justamente lo que permite la perspectiva de género es ver estas desigualdades y también ver nuestras necesidades como mujeres, como hombres, ¿no? Y también aclarar que el género no es solo mujeres, es justamente las relaciones que se establecen entre los géneros, ¿no? También otra cosa para poder evaluar, ¿no?, como estas políticas públicas medioambientales con perspectiva de género, es hacer una evaluación constante, ¿no? Es ver qué tanto se han disminuido estas brechas entre mujeres y hombres, qué tanto participamos más, qué tanto estos estereotipos de la mujer en el ámbito privado y el hombre en el ámbito público, qué tanto ya lo hemos podido, no sé si erradicar, porque creo que nos va a tomar más tiempo, pero qué tanto los hombres ya hacen su parte en la casa, qué tanto las mujeres hacemos más en el ámbito público, perdón. También eso habrá que legislar y habrá que proponer políticas públicas para que los hombres también tengan este derecho a licencia de paternidad, por ejemplo. Hay licencia de maternidad, pero no hay licencia de paternidad. Hay muchas cosas que podemos plantear en la agenda para las políticas públicas, cómo establecerlas y también cómo evaluarlas, ¿no? No es suficiente con que se planteen en la agenda de las políticas públicas, sino se tiene que hacer un seguimiento mucho más puntual y, bueno, como ya dijimos en la presentación, de acuerdo a las necesidades de la población, ¿no? Necesitamos conocer qué necesidades hay. No es lo mismo estudiar la Ciudad de México que alguna comunidad en Chiapas, ¿no? En Chiapas y en Oaxaca y Guerrero, que son los estados del sureste donde más pobreza hay. Bueno, la idea de este módulo es eso, ver que las políticas públicas ambientales con perspectiva de género son necesarias para un país más incluyente, ¿no? Que no nos deje fuera, que no deje fuera a nadie. También un país más sostenible, ¿no? La huella que estamos dejando en nuestro planeta Tierra es muy grande, pero todavía estamos a tiempo de revertirlo, ¿no? De justamente aplicar políticas públicas en relación con necesidades del agua, de nuestros bosques, de la agricultura, la relación con la biodiversidad, que bueno, diariamente se extinguen pues 1, 2, cientos de especies. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso y muy cuidadosas con eso. Ha sido un gusto, ojalá que este módulo les haya servido, ojalá que si en sus manos está construir políticas públicas, siempre piensen en esta perspectiva de género incluyente, que no excluya a nadie, sino al contrario, intenta hacer un mundo más justo y mucho más igual. Muchísimas gracias.